Vamos pues a pedirle a Dios que nos dé una buena enseñanza esta noche y aprender de él. Toño, por favor, que nos quieras guiar, me acerco un poquito para que se pueda oír. Sí, Señor, te damos muchas gracias porque nos permites estar reunidos una vez más aquí en la casa de Carlos. Te pedimos que nos perdones nuestras ofensas para ser merecedores a escuchar tu palabra que nos va a explicar Carlos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, Señor. Abrimos nuestras Biblias en el capítulo 23 del Evangelio de Lucas. Capítulo 23 del Evangelio de Lucas. Estamos rápidamente ya terminando el libro de Lucas, que tiene solamente 24 capítulos. Y estamos en los primeros versículos de este Lucas 23. He titulado el estudio Juicio Civil 1, porque lo he dividido en dos partes. Vamos a ver un pedacito esta noche y la semana entrante vemos la segunda parte. Y la palabra de Dios en este capítulo 23 de Lucas, empezando en el versículo 1, dice así: levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban, diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Estamos en la sección de Lucas, esa última noche y esa última mañana de Cristo en la tierra. La semana pasada vimos los juicios ilegales que le hicieron a Jesús los judíos, juicios religiosos, que fueron 3 juicios. Primero ante Anás, después ante Caifás y por último ante Caifás y el cuerpo importante de Jerusalén llamado Sanedrín, y que fueron probablemente entre las 12 de la noche y 6 o 7 de la mañana. Todos ilegales, todos ya predeterminados, con la sentencia ya hecha de que Jesús era culpable, aunque no se sabía de qué, y solo querían hacer la formalidad de que esa sentencia tenía validez con los juicios que celebraron. Y concluidos esos juicios, Jesús, ya declarado en sentencia de muerte por ellos mismos, por estos líderes religiosos que le tenían mucha envidia a Jesús,
En el versículo último de la semana pasada y en Lucas 22:71 dice: entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Es más, si nos vamos a ese mismo pasaje en Mateo, en Mateo, que está en el capítulo 26, permíteme ver dónde está. Capítulo 26, versículo 66, dice: ¿qué os parece? El sumo sacerdote hablando. Y respondieron ellos: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Habiendo tenido todo eso en esa madrugada de esa última noche, era necesario ahora llevarlo ante la autoridad civil. A la autoridad civil, que en esos días era Roma mismo, los representantes de Roma ahí en Jerusalén. Porque los judíos no podían sentenciar y ejecutar a nadie de la pena capital, sino que tenía que tener el permiso y también la sentencia de Roma misma. Con frecuencia ellos ejecutaban personas, y lo que ellos hacían más que cualquier cosa es las apedreaban, las aventaban en un peñasco para que se rompieran todos los huesos, y vivos o no vivos los apedreaban. Pero con Jesús sería diferente. Ellos necesitaban hacerlo totalmente legal. Ellos necesitaban parar a este hombre que estaba alborotando a todo el pueblo, diciendo cosas maravillosas y principalmente diciendo que Él era Dios, que Él era el Mesías esperado y que estaba cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento. Y todos los líderes religiosos estaban hartos de Él y querían parar eso, y querían pararlo en público si se pudiera, pero tenían que tener cuidado porque Jesús era muy popular y podría haber un gran alboroto ahí en Jerusalén si no lo hacían con mucho cuidado. Por tanto, tenían que tener el sello de aceptación de Roma, porque Roma tenía el poder de parar cualquier cosa que pudiera suscitarse allí en Jerusalén, algún alboroto, algún levantamiento a favor de Jesús. No, tenemos que llevarlo y que Roma mismo lo condene. Para ello, dice la Biblia, que llevaron a Jesús ante Pilato. Pilato era la autoridad que Roma había designado en esos tiempos en Jerusalén, y le tocaba a él ver todas las cosas de Roma, los intereses de Roma ahí en Palestina, y mantener todo callado, puesto que estaba conquistado para Roma todo el pueblo y el territorio judío. Y eso lo vemos aquí en Lucas capítulo 23 en el versículo 1. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato. ¿Sí? Bueno, lo llevaron muy de mañana, porque también acordemos que los judíos tenían que terminar esto rápido. Tenemos que matar a Jesús, no podemos extenderlo mucho porque se puede armar la bronca. Entonces tenemos unas cuantas horas. ¿Por qué? Porque a las 6 de la tarde empieza la fiesta de la Pascua, que es un día de reposo, no se puede hacer nada. No podríamos matarnos ni a las 7 ni a las 8, ni siquiera tampoco el día siguiente, porque es sábado y es otro día de reposo. Y ya se puede complicar mucho. Hay que terminar con Jesús antes de que empiece la Pascua. Entonces, en cuanto se abrió la oficina, no sé qué tal, de ahí de Roma, ¿verdad? Inclusive antes ya estaban allí los judíos con Jesús. Acordémonos que Lucas se complementa con los demás evangelios. Es muy importante que tengamos un entrelace, porque como tiene diferentes objetivos cada evangelio, un evangelio dice una cosa, otro evangelio dice otra cosa, y hay que complementarlo todo. Para ello nos tenemos que ir a Juan, capítulo 18,
en donde es el mismo pasaje, pero nos da algunos otros importantes detalles. Juan capítulo 18, versículo 28. Llevaron a Jesús a la casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, ahí está, muy temprano en la mañana. Y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Vamos a tener 3 juicios civiles. Así como hubo 3 juicios en medio de la noche contra Jesús, ahora va a haber 3 juicios en esta mañana contra Jesús civilmente. Va a haber uno con Pilato, y luego va a haber otro con Herodes, y luego finalmente otra vez con Pilato. Y todo eso terminará como a las 12 del día para llevar a Jesús a la muerte. Aquí está el primero de estos juicios, en donde llevan a Jesús con Pilato. Era muy importante, como dije, convencer a Pilato, y sin más demora, de que Jesús era culpable de muerte. Pero pues Roma no actuaba así. Roma actuaba con justicia y había un procedimiento legal complicado que pues no tan fácilmente se lo podían brincar. Claro que se brincaban lo que les daba la gana cuando querían, pero sí tomaban el brochazo de que, bueno, pues tenemos que ver exactamente la cuestión legal, si este hombre realmente es culpable. Y Pilato tenía esa educación romana, y pues no iba a ser tan fácil convencer a Pilato que las cosas se aceleraran rápidamente y que el juicio se celebrara sin más demora. Juan capítulo 18, versículo 29. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Yo quiero pensar que Pilato todavía estaba en la cama o todavía no salía de su situación de la noche, y pues ahí muy apresuradamente, no sé qué alboroto traen ustedes, no sé por qué es tan importante, ¿de qué se trata? Ahora sí, acordémonos que Pilato no era ningún tonto. Pilato estaba allí por algo, pues era una persona que sí tenía ciertas cualidades para gobernar todo este territorio, inclusive medio revuelto y medio difícil de gobernar. Pilato sabía de la entrada triunfal en Jesús unos días antes. Pilato sabía del escándalo que hizo Jesús al echar a todos de la casa del templo, cuando él llegó y dijo: hacéis de la casa de mi padre una cueva de ladrones, y echó los animales y las monedas de los cambistas y todo eso. Pilato sabía de las multitudes que escuchaban con gozo, con gran agrado, las cosas que Jesús enseñaba en el templo y cómo atraía grandes masas. Y también Pilato sabía de la envidia y del odio que los judíos líderes tenían contra él. Mateo 27, 18 y 19. Mateo 27, 18 y 19. Vamos a ver Mateo 27, 18, que dice: porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Entonces, cuando Pilato en este pasaje dice: pues qué acusación traéis contra este hombre, él ya tenía mucha información acerca de toda la situación que estaba pasando. La respuesta de los judíos es realmente absurda. La respuesta de los judíos es que ellos no quieren ningún juicio de nada. Por favor, no nos quites el tiempo. Y lo vemos aquí en este pasaje de Juan 18, pero en el siguiente versículo, que es el 30, y que dice así. Juan 18, versículo 30. Y dice: respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado.
Por favor, ¿por qué nos preguntas eso? ¿Acaso no crees tú que nosotros somos dignos de toda confianza, de toda verdad, de toda justicia? Por favor, el simple hecho de que nosotros te lo traigamos debe ser suficiente para que tú firmes y se acabó, ¿verdad? Bueno, pero Pilato no lo va a hacer así. Sí están realmente actuando de una manera muy tonta. Y vamos a ver que vamos a tener aquí estos dos primeros juicios que vamos a ver y dejaremos el tercero para la semana entrante. Vamos a ver a Pilato y a Herodes, el tener un juicio en contra de Jesús. Estos personajes pues no tenían la gran reputación, no creas tú que eran de gran integridad, eran unos de lo peor, secuaces de lo peor, pero no entienden ellos que ellos no tienen ninguna autoridad sobre Jesús. Ellos no van a determinar nada. Dios es el que tiene predeterminada todas las cosas y todo lo que va a pasar. Mateo 27:22 se lo hace bien claro Jesús al mismo Pilato. Pilato va a empezar a tener miedo de Jesús cuando uno cree que sería Jesús el que tuviera miedo, pero realmente no es así. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y todos le dijeron: sea crucificado. Juan 19, 10 y 11 dice lo siguiente, acá en el pasaje de Juan 19, 10 y 11. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Le está diciendo Jesús que realmente Pilato no va a determinar nada. Todo está realmente predeterminado ya por Dios mismo desde una eternidad muy pasada, desde antes de la fundación del mundo. Hechos 2, versículo 23, dice Hechos 2, versículo 23, lo siguiente. Dice aquí la palabra de Dios en Hechos 2, 23, a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. O sea, ya estaba todo planeado por Dios desde antes de que fundara el mundo, porque Dios así lo determinó. Él hizo al hombre sabiendo que el hombre iba a fallar. Y fue Jesús el que determinó ante el concilio divino del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de que Él resolvería el problema y redimiría al hombre. Y eso fue mucho antes. Y se está nada más cumpliendo lo que Dios había determinado. Y no es Pilato ni tampoco Herodes que tienen nada que ver con esto. Jesús sería en toda causa el que pronto juzgaría a Pilato y a Herodes. Habrá un juicio final y ahí estarán Herodes y Pilato. Y ahí serán juzgados, pero esta vez sí serán justos juicios, legales, en donde Dios les va a dar todas las facilidades para que puedan determinar su inocencia, sabiendo que son totalmente culpables. Juan 5:22 nos dice que será Jesús el que será el juez en ese día fatídico para estos hombres que no tienen a Cristo, como Pilato y como Herodes. Dice Juan capítulo 5 versículo 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Versículo 27, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Bueno, pues será todo totalmente al revés. Hechos 10:42, y hago todas estas citas para que entendamos lo que Dios nos dice con certidumbre de que es lo que es. Hechos 10:42, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos
de vivos y muertos. Bueno, pues Pilato y Herodes, con una conciencia también tan dura, tan terrible, porque eran crueles, eran terribles, hicieron muchas cosas muy feas, tratando de aplastar a los judíos y de mantener orden, pero lo hacían de una manera muy cruel. Tenían una conciencia realmente ya cauterizada y no había ninguna posibilidad de enternecer a esos corazones, y van a enjuiciar a Jesús. Y este primer juicio, número 1, es el juicio ante Pilato, que en nuestro pasaje aquí de Lucas está en Lucas 23, versículo 2. Lucas 23, 2, que dice: y comenzaron a acusarle, diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo al César, diciendo que él mismo es el Cristo, un juez. Inmediatamente empieza una severa acusación contra Jesús, de delitos graves. Si se pudiera comprobar todo eso, pues Pilato ya no diría nada más que, pues claro que sí es culpable, porque está incitando al pueblo contra Roma, y es precisamente mi trabajo de que eso no pase. Yo constantemente lo estoy aplastando y matamos mucha gente para que esto no suceda. Y si este hombre es un incitador, un revoltoso, pues claro que lo primero que vamos a hacer es deshacernos de él. Pero él sabe que son puras mentiras, porque lo que están diciendo estos hombres, con gran aire de justicia y honorabilidad, pues no es cierto. Ellos no tienen ninguna prueba, ellos no tienen ningún testigo de estas cosas que se le están acusando que hizo Jesús, ¿sí? Y conociendo Pilato la motivación de ellos, pues despectivamente los rechaza. Y dice: señores, por favor, ¿ustedes creen que yo nací ayer o qué? ¿No? Juan 18, en el versículo siguiente, el 31, estoy siguiendo el pasaje de Juan a veces, de Mateo otras veces, para completar lo que dice Lucas. Y aquí en Juan 18, 31, entonces les dijo Pilato: pues tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Pero lo hace de una manera despectiva. Pues por favor, ¿para qué vienen conmigo con toda esta bola de mentiras? Pues hagan ustedes lo que es necesario y déjenme en paz y ya váyanse a su casa, ¿no? Algo así es lo que está diciendo Pilato. No había ningún crimen contra Roma. Él exclusivamente iba a ver si algo veía, si había algo contra Roma, que si algo que blasfemia la religión de los judíos, no importa, eso a mí no me importa. Yo estoy aquí para preservar los intereses de Roma nada más, y ver si Roma está siendo ultrajado, y nada más. Y yo veo que no hay ningún crimen contra Roma. Entonces, pues los judíos no tenían más que fabricar mentiras, a ver si caía Pilato en este cuento, y además porque necesitaban el permiso para finalmente darle muerte a Jesús, ¿no? Inventaron cargos de insurrección, cargos muy serios. Este señor alborota al pueblo, y nunca hemos visto que eso lo haya hecho él. Al contrario, el pueblo estaba fascinado con los milagros, con las enseñanzas, con los sermones que él tan preciosamente sacaba constantemente, al punto de que la gente se quedaba plasmada. Nadie ha hablado como este hombre, decían los alguaciles mismos, ¿verdad? Entonces, no me digas que estaba levantando al pueblo contra Roma. Nunca. Y tampoco diciéndoles que no pagaran impuestos. Eso es absurdo. Precisamente ustedes oyeron cómo él decía: dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Nunca dijo: no paguen impuestos, que era un tema delicado para Roma, porque sí quería sacar la riqueza de los judíos, pero él no se metió en esas cosas. No era una cosa que él iba a tratar en ese momento. Y además decía que era rey. Bueno, pues sí, pero no rey de este mundo.
Y muy pronto se lo va a decir a Pilatos mismo: yo soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, legiones de ángeles vendrían a socorrerme, pero mi reino no es de aquí. Entonces, pues la verdad, no estoy amenazando a Roma, tratando de desplazarlo para nada, porque mi reino es mucho más grande que todo esto. Se lo va a decir muy pronto a Pilato. Juan 18:36. Juan 18:36, respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Por lo tanto, pues todas estas acusaciones contra Jesús, pues no eran ciertas, no tenían ningún fundamento, no había pruebas, no había testigos, y pues entonces Pilato tiene que tomar las cosas en sus propias manos y hablar con Jesús y a ver exactamente qué es lo que está pasando. En nuestro pasaje aquí de Lucas 23, en el versículo 3 dice: entonces Pilato le preguntó directamente a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo, él dijo, tú lo dices. Realmente Pilato estaba muy perplejo ante el silencio de Jesús. Jesús no se estaba defendiendo, Jesús no estaba pidiendo misericordia. Jesús sencillamente, con mucho aplomo, con mucha confianza, con mucha fuerza, hacía que Pilato era el que tuviera miedo ante la personalidad de Jesús. Mateo 27:12 nos dice: y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Dice el versículo, y el 13 y el 14, Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Pues esto se lo dijo quizá en público, ahí estaban los judíos, y entonces dice la Biblia que él metió a Jesús para hablar con él en un interrogatorio ya privado, para poder hablar con Jesús y a ver si Jesús le decía ya algunas cosas. ¿De dónde sacó esto? Pues está en Juan, capítulo 18, en el versículo 33. En el versículo 33 de Juan 18, que dice lo siguiente: entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio. Ellos no estaban en el pretorio, no querían entrar al pretorio para no contaminarse y así poder tener la Pascua. Hipócritas, mentirosos, blasfemos, pero no, por favor, ¿cómo crees tú que vamos a tener la Pascua si no estamos bien limpios, verdad? Pero dice el versículo 30, y ¿dónde estamos? En versículo 33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Realmente que Pilato quería saber. El hombre que estaba ante él no podía ser rey. No tenía armada, no tenía ni palos traía, ni autoridad. Un hombre totalmente deshecho, desfigurado físicamente, con una gran debilidad, no había dormido en toda la noche, lo habían golpeado, estaba terriblemente mal. ¿Y cómo puede ser este el rey? No presentaba realmente ninguna amenaza a Roma. Pero ¿qué clase de pregunta es esta? Bueno, pues en el siguiente versículo, ahí de Juan 18:34, Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? ¿Tú qué dices que soy yo? ¿Qué es lo que tú has oído? ¿Qué es lo que tú realmente sabes de mí? El interrogatorio se voltea, y es Jesús el que le está preguntando a Pilato: ¿dónde estás tú parado? ¿En qué crees tú? ¿Quién crees tú que soy yo? ¿No? Y la verdad es que Pilato pues está maravillado de todo esto. Pilato realmente solamente está repitiendo lo que le dijeron.
de que, pues dicen que es el rey de los judíos, y está preguntando, pero no con convicción, no porque él quiera realmente saber, sino que quiere sacar algo para poder soltar a Jesús. Él no quiere líos, pero él sabe que este hombre es inocente y que solamente es la envidia de ellos los que ha traído todo esto. Y quería pues saber si encontraba algo. Juan 18:35 dice, Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? ¿Por qué está sucediendo todo eso? Y Jesús pues ahora sí contesta, en donde pues Pilato va a entender claramente que no hay ningún conflicto con Roma. Versículo 36. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de este mundo. Y yo creo que en este momento Jesús le presenta el Evangelio a Pilato. Y le hace ver a Pilato de que él necesita también el Salvador, de que él tendrá que dar cuenta de sí mismo algún día ante el juez del universo que es Dios. Porque la reacción de Pilato en el siguiente versículo es muy interesante. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he venido, para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Pilato está convencido de que este Jesús no es un cualquiera, y mucho menos es un criminal que requiere la sentencia de muerte. El siguiente versículo es muy revelador. Le dice Pilato en el versículo 38, ¿qué es la verdad? Bueno, él está enfrente de la verdad, porque Jesús dice, yo soy la verdad, el camino y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. O sea, no necesita respuesta, está ante la verdad misma. En una vida de mentiras que tenía él, en una vida de sobornos y de política sucia y todas esas cosas que tenía él estaba ante la misma verdad pura. Y tan lo sabe que no espera respuesta. Dice aquí el versículo, dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Él está convencido de que hay algo especial en este hombre. Y él pues no sabe cómo resolver la cosa, pero está totalmente convencido. Él está dando un veredicto ya. El juicio se acabó, señores. Yo no hallo ningún delito en este hombre. Pero bueno, él concluye su veredicto sobre Jesús, él lo exonera, le da la libertad, digamos, desde el punto de vista legal, pero ahí no iba a terminar la historia, sino que los judíos iban a insistir, iban a tratar de que no necesitamos ya terminar con este hombre. Así era el odio tan grande que tenían contra él. Porque bueno, cuando hay suciedad, la limpieza no concuerda. Cuando hay oscuridad, la luz molesta. Hay que sacar a este hombre ya de la tierra que tanto nos molesta y tanto nos acusa de que somos hipócritas y de que somos ladrones y de que tomamos ventaja con la religión, con el pueblo, ¿verdad? Y esto nos lo dice aquí en nuestro pasaje de Lucas, en este capítulo 23, versículo 4. Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Y el versículo 5, pero ellos porfiaban, diciendo, la palabra porfiaban ya no la usamos mucho en el español, pero realmente insistían, recalcaban, repitiendo constantemente, no te aceptamos ese veredicto, ¿cómo crees? Aquí vamos a estar todo el día hasta que nos escuches. Alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Bueno, pues ahora Pilato se encuentra en una encrucijada. Él sabe la
totalmente la verdad. Él entiende que Jesús es inocente, que Él no es digno de muerte. Y él le teme a Jesús. Él realmente, creo que hay versículos que lo dicen claramente, en donde él teme a Jesús. Juan 19:7. Juan 19:7, en donde el que, en lugar de que Jesús le tema a Pilato de lo que vaya a decir o vaya a hacer, pues es al revés, ¿no? Juan 19:7, los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces él quiere realmente zafarse de Jesús. Él dice: yo no quiero tener nada con este hombre. Mi mujer ya me mandó un recado. Yo sé todo lo que está pasando. Ha habido milagros que yo no he estado ahí, pero me dicen tantas cosas de este hombre. ¿Cómo podría yo atrever a sentenciar a muerte a este hombre sabiendo que es inocente? Pero al mismo tiempo tiene un gran dilema, porque los judíos están insistiendo con gran fuerza de que no, Señor, usted tiene que cambiar ese veredicto, y él sabe lo que eso significa. Su puesto allá en Palestina pues siempre está bailando allá ante Roma. Y después, si los judíos empiezan a quejarse en Roma, pues le pueden venir muchos problemas a él. Y no quiere nada de eso. Sí hay peso en lo que dicen todos estos judíos. Y no quiere tampoco hacer enemistad con ellos. Y ahora pues tiene realmente un dilema en donde no sabe cómo zafarse. Ahí en Juan 19:12, muy pronto va a salir este tema. 19:12 dice: desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Uy, ya me están diciendo que van a ir a Roma y que me van a acusar y va a haber un lío, y yo no sé, yo no quiero líos. Yo tengo muchos para que también tenga sobre mí pues todas las quejas que pueda recibir allá directamente el César contra mí. Ahí tiene un gran dilema. ¿Cómo me zafo? ¿Cómo me salgo? Me voy de vacaciones, cierro las puertas, le digo que mejor mañana, o sea, no sé, no era mexicana, entonces de mañana, pues eso de mejor mañana, pues no, tiene que ser hoy. No sabe cómo zafarse. Y dice la palabra de Dios que aquí en Lucas, precisamente en el versículo 5, hay algo que pasa que hace que, bueno, más o menos se zafe Pilato. Pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. ¡Ah! Ahí está la clave, eso es lo que yo voy a hacer. Dice Pilato en el siguiente versículo: entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Entonces dice: pues no eres de mi jurisdicción. Él estaba arriba de Herodes, pero de todas maneras, porque era el representante de Roma, mientras que Herodes era todavía el rey de los judíos, en una parte de Judea. Y entonces dice: no, llévense a este hombre a donde debe ser juzgado. Yo no voy a juzgarlo a él, llévenselo a Herodes. Y dice: bueno, vamos a desayunar ya con calma, se acabó este lío, ya me zafé de toda esta situación, y a ver qué hace señor Herodes. Yo ya no me quiero meter. Y termina el juicio de Pilato y empieza otro juicio, el juicio de Herodes, y ahí lo llevan ya con este hombre Herodes. Pero tenemos que ver que Herodes era un verdadero caso, este señor. Este juicio de Herodes se menciona solamente en el libro de Lucas, no se menciona en los demás evangelios. Herodes Antipas, vamos a tener que empezar a entender quién es Herodes. Este es Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, que reinaba cuando Jesús nació. Si tú estuviste en la pastorela, pues ahí Caleb la hace de Herodes el Grande, que está muy
perturbado de que los magos vengan a adorar al rey de los judíos. Y él dice, pues yo soy el rey de los judíos, ¿qué pasó? No, es otro rey. Y Herodes el Grande quiere matar a Jesús cuando era bebé. Pero este no es ese Herodes, este es hijo de Herodes. Cuando Herodes el Grande muere, en el año 4 antes de Cristo, ya ha nacido Cristo, porque Cristo probablemente nació en año 5, año 6 antes de Cristo, porque nosotros también somos muy buenos matemáticos y luego cometemos muchos errores en nuestros calendarios. Se divide el territorio en 4, los 4 hijos de Herodes el Grande, y uno de ellos, que va a ser el rey de Judea y de Perea, la sección de arriba de Galilea, es Herodes Antipas. Otro es Felipe, Herodes Felipe, que es otro de los, son 4. Y entonces pues lo llevan ante Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, ¿sí? Este Herodes Antipas se casó con la hija de Aretas, de allá de donde está Damasco, para que hubiera una combinación ahí política con el pueblo de Damasco y no hubiera tantos líos, y entonces se casa con la hija de Aretas de Damasco. Pero pues en una de sus visitas, unas visitas familiares, no sé, una comida familiar por ahí, o en Navidad se juntaron, no, Navidad no había Navidad, no sé, se juntaron ahí la familia, porque se querían mucho, se adoraban entre ellos y no sé cuánto, como vamos a ver. Y entonces en una de esas visitas, ¿verdad?, va a la casa de Felipe, su hermano, y se fija en la mujer de Felipe. Oye, de verdad es que te tocó una buena mujer, linda, bonita, social, amable. Tiene todas las cualidades. Se llamaba Herodías. Y sucede que era sobrina de ellos. Bueno, ese es otro cantar. Pero sí, porque no sé si te ha pasado que llegas a una casa, ¿verdad? Y tú dices, déjame ver, ¿quién es el papá aquí? Porque veo niños aquí, y este es el hijo del otro, y aquí vive el tío, y es el tercer matrimonio, y ya no sabes quién es quién, ¿no? Y eso es lo que estaba pasando también en esta casa maravillosa de los Herodes, ¿no? Y entonces él se fija en esta mujer Herodías y se la vuela, y se la lleva a Jerusalén, y entonces viene a ser la mujer de Herodes Antipas. La mujer que es la causante de la muerte de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista le empieza a predicar a Herodes, y en una de esas predicaciones le dice, no te es lícito tener la mujer de tu hermano, ¿no? Y en una fiesta que hubo por ahí, como parte de la fiesta, para que fuera una fiesta bonita, sabrosa, y que la gente estuviera realmente contenta, ¿verdad?, pues manda a matar a Juan el Bautista por el consejo de Herodías, porque era una mujer muy, muy linda, ¿no? Y entonces le traen en una charola la cabeza de Juan el Bautista, ¿eh? Y después ya no saben qué hacer con ella. Dice, pues entiérrala, no sé qué hagas con ella, la verdad no me interesa. Pero matan a Juan el Bautista por casar a esta mujer. Entonces, para que te des cuenta de qué clase de familia era, ¿no? De las mejores familias allá de Judea, ciertamente, ¿no? Pues bueno, pues esta mujer Herodías, terrible, es ahora la mujer de Herodes. Y este es el Herodes al cual va Jesús a un juicio. Los jueces, tú sabes, para ser buenos jueces, son dignos, intachables, sin que nadie no tengan cola que les pise, honestos, transparentes, ¿no?, familiares, ¿sí?, así como Herodes. Entonces ahí va Jesús, y dice la palabra de Dios aquí en nuestro pasaje de Lucas, que Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle para hacer alguna señal. Hay 2 ocasiones más en donde Herodes está un poquito loquito por ver a Jesús, porque dice, yo maté a Juan el Bautista ha resucitado, es ese hombre que anda por ahí, que era Jesús, ¿no? Y luego no puede dormir en las noches por causa de eso. Y entonces, pues esas cosas le están pasando a Herodes durante esos 2 o 3 pasajes. Lucas 9, 7 al 9, es uno de ellos, que es exactamente lo que acabo de decir. Lucas 9,
Lucas 9, del versículo 7, dice: Herodes el tetrarca oyó que todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos, otros: Elías ha aparecido, otros: algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes: a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Pues ahora lo está viendo. Ahora, pero lo está viendo de una manera muy diferente. Él es el gran juez y viene Jesús sin dormir, viene Jesús golpeado, viene Jesús totalmente destruido como hombre físicamente, y se presenta ante Herodes, y Herodes quiere hacer una fiesta. A ver, muéstranos tú, a ver, levanta el libro y que se abra, y a ver, hay un milagrito ahí para los cuates, ¿no? Y pues Jesús dice que no le contesta. Dice aquí en Lucas, en nuestro pasaje 23:7, 23:8, y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Qué terrible es que Dios no conteste a algunas personas. Ya no es digno esa persona de recibir ninguna contestación de Dios. Personas blasfemas, personas que rechazan, personas que se burlan de Jesús, los tenemos en nuestros días igual, y Dios dice que los abandona a su suerte. Tiene que ser algo terrible, que Dios sencillamente te borre del mapa y diga: te dejo a tu suerte, adiós. Terrible. Dios no es así. Dios es misericordioso y no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero hay muchos que llegan a ese punto en donde Dios sencillamente los abandona. En el libro de Romanos, en el capítulo 1, 3 veces dice Dios que va a abandonar al hombre. Lo va a abandonar a su suerte. ¿Quieres ser homosexual? Pues muy tu bronca, te abandono. ¿Quieres hacer esto y quieres hacer lo otro que es totalmente contra naturaleza? Te abandono. Y así abandona también a Herodes. No le contesta nada, no hay nada que decir, no va a decir una sola palabra. Yo creo que ni la mirada misma está recibiendo Herodes de Jesús. Realmente terrible. Y por otro lado estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Había una verdadera odio contra Jesús. Bueno, ya, por favor, Herodes, haz algo. Ahora tienes tú el poder, ya senténcialo. Para que esa sentencia, que de todas maneras tenía que llevarla a cabo Pilato, porque era de Roma, pero ya con el sello de Herodes, pues ya era mucho más fácil que Pilato dijera: pues no es bronca mía, es bronca de Herodes, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Herodes no le da ese veredicto, porque no puede. Aún él, con toda su maldad, con todo lo que es él, dice que sencillamente Herodes con sus soldados le menospreció, se puso a burlarse de él, le puso un manto para decir: tú eres rey, le escarneció vistiéndole con una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Ya tenemos 2 veredictos, firmes. Pilato dijo: este señor es inocente. Herodes dijo: yo no me meto porque yo no tengo nada que decir. Es absurdo, no sé por qué no lo trajeron. No me quise hacer ningún milagro. Adiós. Y tampoco recibe veredicto alguno. O sea, las cosas están siendo bastante fuertes contra los judíos. No hay nada que decir. No hay nada contra Jesús. Y están desesperados porque las horas están pasando y van a quedar muy mal. Y si Jesús se queda vivo, con la fuerza que tiene Jesús, con todo el pueblo de su lado, con los milagros que puede hacer, nos va a ir muy mal, nos va a ir muy mal. Deja tú el negocito que tenemos ahí en el templo, que ya mis hijos a lo mejor ya no van a poder comer porque no entra el dinerito ahí en el templo. No, nos va a ir muy mal, tenemos que hacer algo. Y entonces regresan a Jesús, a Pilato, con todas las armas para que Pilato ya lo sentencie. Tenemos que acabar con él. Bueno, pues se confirma el veredicto de Pilato cuando Herodes no lo condena. Se cumple la profecía del Antiguo Testamento
de que esto iba a pasar así. Hechos 4:25, Hechos capítulo 4, versículo 25, que dice que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que así sucediera. Se estaba cumpliendo la profecía. Dios mismo estaba haciendo que esto sucediera así. Y todas las cosas van a suceder conforme al determinado consejo de Dios. Bueno, pues para terminar, vemos que Lucas añade una última nota aquí en este juicio que tuvo Jesús con Herodes, en el versículo 23:12. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Bueno, pues no sé, como los señores de las drogas siempre están peleándose uno contra otro, el de Sinaloa y el de Chihuahua, y este es mío, y yo sé qué, y no sé cuánto, pero cuando viene un tercero, pues se une contra el tercero, como lo hicieron los fariseos y los escribas. Los fariseos y los escribas pensaban de una manera, los saduceos pensaban de otra manera, se odiaban a muerte. Pero cuando llegó Jesús, se unieron contra Jesús. Y así también Pilato y Herodes dice que desde ese tiempo iban a ser grandes cuates y se iban a llevar muy bien. Porque así es lo que pasa. Bueno, pues pronto vendrá el juicio de Dios, que es muy diferente a estos juicios. Jesús regresa a Pilato. Jesús sabe lo que va a pasar. Él es omnisciente. Él tiene todos los detalles de cada cosa que va a pasar. Él sencillamente está siguiendo la voluntad del Padre, porque Él quiere morir por el hombre, a quien Él ama entrañablemente, y debe morir por Él para abrirle las puertas del cielo. Porque sin la sangre de Jesús, nunca, ninguno de nosotros podría entrar jamás al cielo. Él tiene que morir, Él sabe que habrá la muerte. Él se va a entregar, nadie lo va a enjuiciar, nadie lo va a llevar a la muerte. Él lo va a hacer por amor a ti y por amor a mí. Y le damos muchas gracias a Dios porque Él llevó a cabo eso. Y vamos a ver en este tercer juicio y todas las cosas y detalles que vamos a ver en la crucifixión, que fue algo horrible, fue algo terrible. Pero Jesús lo hizo por amor a ti. Él te tenía en mente a ti. Y Él lo hacía y hubiera hecho 10,000 cosas más por ti, para que tú pudieras tener la oportunidad de ir al cielo. Y sin embargo muchos no irán al cielo, porque rechazarán, porque están rechazando en estos días la realidad de que Jesús es el Mesías que vino a pagar por sus pecados, y no lo aceptan. ¿Tú sabes cuántas personas invitamos aquí? Todos los jueves, y nunca vienen, porque no hay interés, porque hay rechazo, porque tengo que cambiar si vengo a Jesús. Ya no puedo hacer esas cosas que me gusta hacer y que tanto mal me hacen. Pero bueno, eso es lo que yo hago. No vienen. ¿Cómo será el juicio final cuando Dios diga, hice tantas cosas, hice todo por ti? Lo único que tenías que hacer era aceptar. Y yo te iba a perdonar todo lo que hicieras. Como el que está ahí en la cruz y le dice, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Yo soy un terrible pecador. Yo estoy aquí porque estoy pagando lo que hice, soy un ladrón terrible. Y Jesús le dice, de cierto te digo que tú estarás conmigo hoy en el paraíso. Porque no es cuestión de enmendar, no es cuestión de cambiar, es cuestión sencillamente de aceptar lo que Cristo hizo por mí, para que yo pueda recibir perdón y pueda ir al cielo. Es triste realmente ver que la mayoría de la humanidad no entrará al cielo, porque no aceptarán a Cristo como el Salvador que vino a salvarlos. Y eso lo vamos a ver en las siguientes pláticas, empezando la semana entrante con el tercer juicio de Pilato, que sí va a ser devastador, y va a ser muy fuerte todas las cosas que le van a pasar a Jesús.
que le van a pasar a Jesús antes de ir a la cruz, ¿eh? Jesús debió haberse muerto mucho antes de ir a la cruz, pero no podía, no quería, él necesitaba ir a la cruz. Inclusive cuando estas mujeres le dan aceite y vinagre para atontar a Jesús y que no sufra tanto, les dice que no. Yo tengo que estar consciente de lo que estoy haciendo porque estoy pagando por el infierno de cada persona de la humanidad para que ellos no tengan que pasar por eso. Maravilloso. Señor, te damos gracias, te damos muchas gracias por haber venido a la tierra y por salvarnos, Señor, cuando ni siquiera estábamos buscándote. Cambiando nuestro corazón para tenerte como el Salvador, e inclusive haciéndonos ahora tus predicadores, para predicarle al mundo allá afuera de que el tiempo se acaba, de que pronto termina la vida y de que Jesús tiene que ser la respuesta o no habrá cielo para ellos. Padre, que podamos pregonar tu palabra por todos lados y decirle a la gente que no hay tiempo que perder. El día de salvación es hoy. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.